Bueno, es nuestra segunda clase, la clase 2, la unidad de los pactos. Empecemos orando. Padre, te adoramos por la claridad y por las perfecciones de la Biblia, que desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos un testimonio perfecto, una revelación perfecta. El canon en sí mismo es suficiente para nosotros, para toda buena obra en el ministerio. Por eso oramos que abras nuestros ojos, que podamos observar cosas grandiosas y que te veamos más claramente y hermosamente, Señor Jesús. Oramos en tu nombre. Amén. Empezamos con el plan de Dios en la salvación. Ahora veremos la unidad de los pactos. Es importante ver que la Biblia predica, proclama, muestra a Cristo en el Antiguo Testamento en tipos y señales, en profecías y promesas, y posteriormente en el Nuevo Testamento con el cumplimiento. Y continúa la explicación y revelación de cómo Dios continúa actuando y trabajando de una forma gloriosa. En la misma área de la salvación, continúa aplicando los beneficios de la cruz. Así que ahora, en la unidad de los pactos, quiero solo recordarte, sino informarte, quizá por primera vez, del pacto de las obras y el pacto de la gracia, que en Génesis capítulo 2, Dios establece con el primer hombre, Adán, el pacto de obras, en la que si Adán obedecía perfectamente y no comía el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, Génesis capítulo 2, verso 17, entonces él ganaría vida para toda la humanidad. Pero si él pecaba, si caía, si transgredía, entonces él y todos nosotros caeríamos en él, perderíamos la justicia original, estaríamos marcados con vergüenza y culpa. Y a esto le sigue la maldición al hombre y a la mujer en Génesis 3. Así entonces el pacto de obras es federal, a la cabeza de Adán, el primer hombre. El pacto de gracia entonces es un recordatorio de que la Biblia empieza en Génesis 3, cuando Dios primero maldice a la serpiente o Satán y promete que en esta guerra entre la simiente y la descendencia de la serpiente y la simiente o descendencia de la mujer, en esta guerra uno vendría de la simiente de la mujer. Génesis capítulo 3, verso 15. Vendrá y herirá la cabeza de Satán. Esto se cumple en la cruz, mostrando que la obra de la cruz es primero que nada sobre una lucha espiritual y sobre destruir al destructor, destruyendo la muerte misma, pero también destruyendo a Satán en una forma notable y definitiva. Y así comienza el pacto de gracia para la humanidad, que todos en el Antiguo Testamento son salvos de la misma forma que en el Nuevo Testamento. A pesar de que el Evangelio es administrado de forma diferente, en cada pacto es por sobre todo el mismo Evangelio, un pueblo de Dios, aunque Dios haya establecido a los judíos como el pueblo que presentaría y administraría el Evangelio en diferentes tipos y señales de Cristo. En cada caso, el arrepentimiento y la fe son los medios de salvación. A través de la fe en el Mesías que vendría y para nosotros en el Mesías de Cristo que vino. Así que todos los pactos, incluyendo el pacto noético, el pacto mosaico, el pacto con Abraham en Génesis 12, permanecen bajo el pacto de la gracia. Todos estos pactos, el pacto con David en 2 Samuel 7, todos estos pactos están bajo el paraguas del pacto de gracia. Así que tenemos unidad de los pactos
guiando al nuevo pacto, donde el mediador ya no es el primer Adán, el mediador es el segundo Adán, es decir, Jesucristo. Así que quisiera revisar algunas cosas brevemente. Una es que en la unidad de los pactos tenemos a Cristo y su salvación presentada centralmente mediante su pueblo, mientras que el pacto mosaico es abrogado, el pacto con Abraham permanece. Este es el punto de Pablo en la carta a los Gálatas, que el pacto con Abraham es el que permanece. Y es por fe en Cristo que se nos acredita su justicia. Después hablaremos más sobre eso. Otras perspectivas sobre la Biblia surgieron en la historia de la Iglesia. Por ejemplo, el hereje Marción, que no creía que la Biblia tuviera que tomarse como un todo. Para él, el pueblo de Dios actual, sino que él empezó usando solo las cartas de Pablo y el libro de Hechos, diciendo que el resto no era aplicable a nosotros. Hay otras perspectivas también de la Biblia que destruyeron su sentido de unidad de los pactos, y uno que vino a finales de 1800 y en 1900, que se propagó rápidamente y lejos en las misiones globales fuera de Inglaterra y los Estados Unidos, fue el dispensacionalismo. Y el dispensacionalismo se volvió más popular a través de la Biblia de estudio Ryrie. Y en este viejo dispensacionalismo se enseñaba que había 7 dispensaciones o 7 tiempos. Y estos eran enseñados de forma que ponían en duda que Dios tenía un solo plan eterno de salvación y un solo pueblo de Dios en todas las eras. Las 7 dispensaciones eran como siguen. Los dispensacionalistas argumentaban que primero vino la dispensación de la inocencia, Génesis 1:28 a Génesis 3, verso 24. Aquí se probó que el hombre era primero inocente y permaneció sin pecado y luego fracasó. El dispensacionalismo, el clásico dispensacionalismo, parecía enseñar que a Dios se le ocurría otro plan de salvación cada vez que el hombre fracasaba. La segunda dispensación era la dispensación de la conciencia, Génesis 4 a Génesis 8, verso 14. Y en este caso el hombre fracasa nuevamente con solo la conciencia por obediencia, y entonces a Dios por lo visto se le ocurre otro plan de salvación. Y eso es a lo que llamaban la dispensación de la promesa con Abraham, de Génesis 12 a Éxodo capítulo 18, en el tiempo justo antes del pacto mosaico. Y en este caso también argumentaron que los creyentes fracasaron en confiar y persistir en las pruebas. En cada caso hay un fracaso. Así que después de la inocencia y la conciencia, lo siento, la tercera es el gobierno humano que dejé fuera, de Génesis 8 al 11. Luego la dispensación de la promesa y posteriormente la dispensación de la ley bajo Moisés, que va desde Éxodo 19 hasta Hechos capítulo 1, versículo 26. Aquí el hombre fracasa de nuevo. En esta dispensación, el pueblo de Dios, los judíos, fueron probados para ver si ellos darían la bienvenida al Mesías. Y como no lo hicieron, más bien lo rechazaron, entonces esa dispensación
fue en un sentido pospuesta, como enseñan los dispensacionalistas, hasta el milenio. Un milenio literal, donde Cristo vendría de nuevo y reinaría en Jerusalén en el trono de David, y de nuevo los sacrificios se aplicarían de animales y sangre por la remisión de pecados. Entre tanto, ya que la dispensación de la ley fue fallada por el pueblo de Dios, la salvación al mundo llegaría por la dispensación de la gracia, desde Hechos capítulo 2, verso 1 a Apocalipsis. Ellos ven hasta el capítulo 19, en el cual el evangelio de fe y arrepentimiento en Jesucristo se propaga entre los gentiles o los no judíos a todas las naciones, en cuyo tiempo eso terminaría también en un fracaso. Y luego la última dispensación que ellos argumentan es la del reino. Empieza después de un rapto secreto de creyentes, les sigue una tribulación de 7 años y un reinado literal de 1000 años. Y luego, como dije antes, esto también terminará en un fracaso y una gran rebelión. Y luego el fin. El problema, el peligro con el dispensacionalismo, en contraste con la unidad de los pactos, es que en el pacto de obras y el pacto de gracia vemos un evangelio, un mediador, el Señor Jesucristo entre Dios y el hombre. En el esquema dispensacional se implica que la cruz de Jesucristo no fue necesaria para salvación, porque argumentan que los sacrificios del Antiguo Testamento son suficientes para salvación. Entonces, para los judíos, como rechazaron al Mesías y su reinado, está pospuesto a los 1000 años literales, cuando Jesús venga en el milenio y nuevamente los sacrificios sean restituidos para salvación. Así que ellos no necesitan la cruz absolutamente y necesariamente para salvación, pero la ven como un medio de salvación para los gentiles durante la dispensación de gracia, como ellos la llaman. Y esto es muy triste porque crea dos pueblos de Dios, dos evangelios. El pueblo de Dios con los judíos y su evangelio mediante sacrificios de animales, y luego los gentiles y el evangelio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que parece que le faltara unidad en los pactos y en el mensaje apostólico. Menciono aquello solo para recordarte o enseñarte de los peligros de no ver a Cristo como central en todas las escrituras, con un evangelio y la cruz de Cristo siendo central en el único pueblo de Dios. Quiero hablar en lo siguiente sobre la unidad de los pactos, ver los 3 oficios más grandes del Antiguo Testamento. Así que mientras el pueblo de Dios se relacionaba con Dios, Dios estableció 3 oficios mediadores entre Dios y el hombre, y todos apuntaron a Jesucristo, el único y verdadero mediador entre Dios y el hombre en el pacto de gracia que existió desde Génesis capítulo 3. Y estos 3 oficios son los oficios de profeta, el oficio de sacerdote y el de rey. El Catecismo Menor de Westminster, en su pregunta y respuesta 23, daré lectura. ¿Qué oficios ejecuta Cristo como Redentor nuestro? Respuesta. Como nuestro Redentor, Cristo ejecuta los oficios de un profeta, de un sacerdote y de un rey, tanto en su estado de humillación como en su estado de exaltación.
Así que no finaliza, sino que continúa en ambos, en su encarnación, su vida sobre la tierra y hasta su resurrección y en su exaltación. Él continúa siendo como mediador del pacto de gracia entre Dios y el hombre, como profeta, sacerdote y rey. Ahora, esta idea vino del reformador Jean Cave, en francés, o Juan Calvino. Él habló de los oficios de profeta, sacerdote y rey, como medios para entender la persona y obra de Cristo y salvación, y dedicó un capítulo en las instituciones de la religión cristiana. Es el libro 2, el capítulo 15, las secciones del 1 al 6, y estableció la información bíblica que demuestra que Jesús es el profeta consumado de Dios, el gran sumo sacerdote y el todopoderoso Rey de Reyes. Así que los tres oficios de Cristo son prefiguras del Antiguo Testamento. Cada una de ellas apunta a la cabeza, a Cristo, en quien estos tres oficios serían gloriosamente cumplidos. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 dice: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Así que la primera función como profeta de Dios, él revela la voluntad de Dios a nosotros y habla en nombre de Dios con autoridad total. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15, Moisés había profetizado y prometido que un profeta, el profeta, vendría no como otro profeta, mas sino el profeta vendría de entre el pueblo de Dios. Lo mismo cuando Juan el Bautista fue popular, en Juan capítulo 2, las autoridades fueron enviadas de Jerusalén a interrogarle y una de las preguntas fue: ¿eres tú el profeta? Y él respondió: no, porque Jesús es el profeta. Vemos lo mismo en la transfiguración. El Padre le dijo desde el cielo: he aquí mi Hijo, escuchen a Él. Él es el profeta, en Hechos 3, 22 al 23. Pedro aplica Deuteronomio 18, verso 15 a Jesucristo. Él es el cumplimiento final del profeta y su oficio profético continúa a través de la obra del Espíritu Santo cuando ilumina nuestras mentes para entender y creer las cosas que Él prometió en su palabra. Hay una figura de esto en el camino de Emaús con los dos discípulos que Él encontró en el camino. Él les abrió las mentes y ellos dijeron: ¿no ardían nuestros corazones? Entonces, segundo, ahora, Cristo como sacerdote. Hebreos 5, verso 1, define para nosotros que Él es el sumo sacerdote para el pueblo de Dios, porque cada sumo sacerdote escogido de entre los hombres apunta a representar delante de los hombres en relación a Dios para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y en este mismo hecho apunta al corazón de la obra redentiva de Cristo. En el Nuevo Testamento Él ofrece no solo un cordero como sacrificio expiatorio por los pecados, más bien Él se ofrece a sí mismo como el Cordero de Dios. Así como en el Nuevo Pacto, la Cena del Señor, nosotros tenemos la continuación de la Pascua, tenemos el pan sin levadura y el vino, y así es como Él instituyó la Cena del Señor o comunión. En el Nuevo Pacto, la única cosa que falta es el elemento del Cordero de Dios. La sangre del Cordero que cubría los dinteles de las puertas de la casa para que el ángel de la muerte no pasara sobre ellos. Esta fue una figura de Cristo apuntando a la cena del Señor, donde tú tienes el pan y el vino, pero Jesús mismo es el Cordero de la Pascua. Ahora, viendo a Cristo
en su oficio real como eterno Hijo de Dios, de quien su trono está firmemente establecido para siempre en los cielos. Salmo 103, verso 19. Cristo gobierna sobre su pueblo, así como en los cielos y sobre la tierra y sobre toda creación. En el Antiguo Testamento, el reino davídico apuntaba directamente a la conquista de Cristo sobre la muerte y la tumba, como 2 Samuel capítulo 7, versos 12 al 14, cuando Natán, el profeta, le dice a David que su trono sería para siempre, pero sería levantado de su descendencia después de él alguien que vendría de su linaje y que sería establecido su reino, y él construiría una casa para el nombre de Dios, y Dios establecería el trono de su reino para siempre. Seré para él por padre y él será para mi hijo. Así que en la promesa y pacto a David vemos que sería alguien del linaje real de David. Señor Jesucristo, como en Mateo 1 y Lucas 3 lo muestra, las genealogías nos dicen que es Cristo mismo. O como en el sermón de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, Pedro nos dice, esta profecía se ha cumplido en la resurrección de Cristo y su ascensión. Hechos capítulo 2, 30 al 33. Quiero que vayan a sus Biblias a Romanos capítulo 5. Me gustaría meditar aquí en la significancia de la unidad de los pactos, el pacto de obras y el pacto de gracia. En ambos tenemos Adanes. Adán, el primer hombre creado, y el segundo Adán, que en el lenguaje de Pablo en Corintio y expresado en su principal idea doctrinal en Romanos capítulo 5 versos 12 al 21. Así que vamos al capítulo 5 verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, quien es Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, el contexto de Romanos capítulo 5, 12 al 21 es que había una división y tensión entre los judíos, quienes habían venido a la fe, y los gentiles, ambos en una iglesia de Jesucristo en Roma.
y basado en la etnicidad había una tensión y división. El argumento del libro de Romanos dice que sí hay una división, no basada en etnicidad, más bien en dos humanidades, basado en dos hombres, en dos representantes del pueblo, dos Adanes, Adán y Cristo. Y el propósito es mostrar que la gracia de Dios en Cristo reina sobre toda la humanidad. Déjenme contarles algo. Había una ocasión donde el primer ministro Winston Churchill en 1940, después de una batalla, hubo muchos que fueron salvados por unos pocos pilotos. Y estos pilotos de la Fuerza Aérea fueron honrados con las siguientes palabras del primer ministro. Él dijo: nunca han debido muchos sus vidas a tan pocos. Y Pablo, después de la guerra sobre la humanidad, está diciendo que nunca hubo muchos que hayan debido su vida a uno solo, Jesucristo. Así que quiero que veamos este pasaje y consideremos la gracia de Dios en la unidad de los pactos. Primero veamos el intercambio de representantes, Adán y Cristo. Segundo, el intercambio de dos palabras, condenación por justificación. Y tercero, el intercambio de los reinos, el reino de la muerte y el pecado reemplazado por el reino de vida y gracia. Veamos primero el intercambio de representantes de los dos pactos entre Dios y la humanidad, representando a todos nosotros como un mediador. El pacto de obras con Adán, un hombre real histórico, condicionado a una perfecta obediencia, verso 12 del capítulo 5, todos caímos en Adán y este es el pecado original. Nosotros somos culpables en Adán, aunque no estábamos ahí. Nosotros tenemos una culpa ajena. Aunque no cometimos la transgresión, todavía la Biblia dice en Romanos 5 que cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos. Y todos tenemos lo que es llamado el pecado original, la culpa. Alguien objetaría, ¿cómo podría ser contado culpable en el pecado de Adán? Bueno, esa es la forma como la Biblia lo pone, a Adán como representante de la humanidad, y no nos gusta tener una culpa ajena, que nosotros estemos en la culpa de Adán. Pero cuando estamos en Cristo por fe en el segundo Adán, nos gusta que seamos hallados justos aún, aunque ninguno sea justo. Pero es por la justicia de Cristo que se imputa a nosotros y recibimos por fe solamente. El segundo intercambio de condenación a justificación en versos 16 y 17. Leemos que el don no es como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así que en Adán hay condenación, en Cristo justificación. En Adán por nacimiento, en Cristo por fe. Tenemos abundancia de gracia, leemos en el verso 17. En Adán el jardín se vuelve desierto. En Cristo el desierto se vuelve jardín. En Adán la justicia es perdida. En Cristo hemos ganado justicia. En Adán se pierde acceso a la presencia de Dios. En Cristo hemos ganado acceso a la presencia de Dios. Y el tercer intercambio es de reinos o gobiernos. Verso 17 dice:
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que la muerte reinó y gobernó en Adán, y la gracia gobierna y reina abundantemente en Cristo. Ves en el verso 19, en Adán fuimos hechos pecadores, en Cristo fuimos hechos justos. Así que podemos orar al Señor: soy parte de todos mis pecados y aceptado como justo en tu vista, pero solo por la justicia de Cristo, imputada a mí a través de la fe solamente. Y esta es la justificación. La doctrina de la justificación viene a Romanos, de Génesis 12 y 15 y verso 6. Por ejemplo, Abraham fue acreditado justicia cuando él creyó, no porque él era justo en sí mismo, pero por fe solamente. Pablo agarra eso en Romanos y Gálatas y Filipenses. Toda esta doctrina de la justicia que tenemos es porque Cristo vivió una vida justa por 33 años, y esa vida justa es dada como intercambio a nosotros. Nuestra injusticia fue puesta sobre él, el cordero sacrificial de Dios en la cruz. Él pagó el precio y quitó todo y nos restauró. La justicia libertaria y gracias hace que el intercambio que vimos en Romanos capítulo 5, 12 al 21, el intercambio de representantes, no más en Adán, sino ahora en el segundo Adán, Cristo, el intercambio de condenación a justificación y el intercambio de reinos, reino de muerte cambiado a reino de vida. Bien, tomemos ahora tiempo para tener preguntas y respuestas al final de esta unidad de los pactos.